tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado. Mientras escuchamos La Sole, abrimos un nuevo bloque aquí en Palabra de Campo y vamos a hablar de la actualidad, de todo lo que ha pasado en la semana y de lo que se viene también. Bueno, de lo que está pasando este mismo fin de semana en el plano político, donde hay encuentros, reuniones, mucho de lo que yo les estoy anticipando está ocurriendo en el exterior, puertas afuera de la Argentina. De todos estos temas vamos a conversar con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos, muy buen sábado. Bueno, muy bien, Seba, muy bien, siguiendo de cerca lo que está pasando en Europa, básicamente donde Javier Milei va de reunión en reunión. ¿Por qué tenemos que seguir de cerca eso? Bueno, porque hay una agenda internacional que el presidente Javier Milei ha logrado acaparar con muchísima atención a partir de su irrupción como presidente de la Argentina, sus modos, sus maneras y sobre todo su propio discurso, que es un discurso que, bueno, sabemos genera controversia, pero también es un discurso al cual le prestan atención. Yo te diría que desde el foro de Davos a esta parte, Milei ha logrado insertarse como una manera muy particular y novedosa, por cierto, en los foros mundiales y, bueno, no es menor haber sido invitado a participar nada más ni nada menos que del G7, donde, como sabemos, el G7 lo forman o lo integran países como los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Canadá, Italia, y, bueno, invitan en este caso, el país anfitrión, que es Italia, invita a otros jefes de Estado que considera importantes, por su posición de este momento, por su estrategia política, etcétera, etcétera, y entre esos invitados estuvo Javier Milei, más allá del vínculo personal que sabemos lo une a Giorgia Meloni, ¿no? A la primera ministra italiana, que comparten sobre todo aspectos ideológicos pero muy similares. Sí. Entonces, desde ese punto de vista es importante la visibilidad de la Argentina, ¿no? En un contexto mundial donde se discuten temas muy importantes, que la Argentina esté sentada en esa mesa, en este caso puntual, a través del presidente Javier Milei, ya me parece un hecho político significativo. Seguro. La semana pasada estuvimos acá con un invitado, Seba, en el programa que, hombre de los semilleros, digamos, de la Cámara de los Semilleros, venía de un encuentro internacional en Rotterdam y lo que nos decía justamente era eso, que nunca le había pasado que le preguntaran por Argentina y mucho menos por el nombre del presidente, que en ese caso le mencionaban a Javier Milei. Es como dicen muchos aquí en la Argentina, que Javier Milei tiene una proyección internacional fuerte o que le interesa mucho estar en el run internacional y que incluso delega en muchos casos la gestión local? Sí, yo creo que se siente muy cómodo, ¿no? Ha encontrado ahí un lugar a partir de su discurso que ha llamado la atención y eso pone en foco a la Argentina. Te diría que para lo bueno y para lo malo, porque para lo bueno, siempre está bien que te miren, que observen, que vean qué políticas estás haciendo y si la Argentina puede ser o no un sitio para pensarse en función de inversiones, que es lo que realmente necesita nuestro país y que ahora veremos si en la definición de la ley de bases, que falta ahora la última palabra de la Cámara de Diputados para darle la pincelada final y después la promulgación del presidente, está este tema harto discutido que es el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que propone lo pone como centro de la idea la posibilidad de que lleguen inversiones con algunas características muy especiales, discutido, por cierto, ha sido muy discutido todo ello, así que la Argentina está bien que sea mirada y que recupere ese lugar, al menos de llamar la atención, pero también no hay que olvidarse, y este me parece que es un tema central, que las declaraciones de Javier Milei y los alineamientos que plantea públicamente Javier Milei, no solo en sus dichos, sino también en los hechos, también pone a la Argentina en el foco de la atención de otros puntos un poco más peligrosos, ¿no? Es decir, alineamiento con los Estados Unidos, alineamiento con Israel, críticas a lo que el presidente denomina y muchos otros denominan grupos terroristas islámicos, bueno, también le genera a la Argentina otro tipo de necesidad de precauciones que quizá antes no tenía o por lo menos no estaba en el tope de su agenda. Bueno, sí. Para lo bueno y para lo malo, la Argentina ha recuperado un lugar de visibilidad en el mundo. Veremos
qué parte se saca más provecho. Ojalá sea la buena. Sí, claro. De todas maneras, digamos, Milei no come vidrio. Se va a reunir, evidentemente, o está generándose los lazos para que se reúna con Xi Jinping en su viaje próximo a China. Es que tiene lógica, tiene toda la lógica. A ver, yo entiendo, y esto, digamos, me lo decía alguien muy cercano al gobierno, que integra el gobierno en realidad. ¿Viste la famosa frase que alguna vez se popularizó cuando Néstor Kirchner fue a verlo al presidente de los Estados Unidos y le dijo, mire, no preste tanta atención a lo que digo, sino a lo que hago? Me parece que esto también es un poco de eso. A ver, Javier Milei es un presidente que llegó sin estructura política fuerte, sin presencia legislativa o muy mínima, 38 diputados, 7 senadores, nada más, que no tiene una provincia aliada, que no tiene un solo municipio aliado propio, y entonces su construcción política y su sustentabilidad política hasta ahora la ha marcado por lo que ha conquistado al electorado, que es su discurso, que son sus ideas, que son sus promesas, que son su generación de una alternativa a una política tradicional que había llegado al cansancio a muchos argentinos. Entonces, es entendible que eso lo deba sostener, pero también es entendible, y esto es información, que habilite canales de diálogo a través de sus actores políticos. El caso más notorio, más visible, es el de Guillermo Franco, es el actual jefe de gabinete, no es el único, pero bueno, esto está pasando. Yo decía en la semana, en una nota que escribí, que te diría que hoy el gobierno nacional tiene diálogo prácticamente con todos los gobernadores, incluso los gobernadores peronistas, que muchos de ellos se habían mostrado hasta críticos en el comienzo de la gestión. Te diría que salvo Axel Kicillof, con el resto de los gobernadores del peronismo, el gobierno tiene diálogo. Quizás no sea un diálogo público, pero tiene. Ese nuevo diseño político del que vos hablabas. Es que vamos camino a eso porque en el gobierno quizás no lo tengan que reconocer y no sea necesario públicamente, por esto que te decía. A ver, la esencia de Javier Milei es una esencia de construcción desde otro lugar, por eso el éxito de Javier Milei, que sigue teniendo, en ese sentido, o al menos en ese aspecto. Pero hay líneas políticas, y yo creo que hay muchos en el gobierno que están convencidos de que es el momento de incorporar, de alguna manera, profesionales de la política, lo que podríamos decir la casta, ¿no? En la definición de Javier Milei, bueno, pero que asoman como necesarios en un momento donde vos tenés que ir a lo pragmático, tenés que resolver, y si bien la idea de Javier Milei puede ser muy tentadora, es una idea que no se puede poner en práctica de un día para otro en toda su dimensión. Es una construcción, y esa construcción requiere de un hoy para poder llegar a un mañana, y ese hoy a veces tenés que hacerlo con quienes... Perón decía, ¿no?, que para hacer un ladrillo se necesita bosta y barro. Bueno, bosta y barro. Tal cual. Seba, dos últimas. Fue la mejor semana de Javier Milei, y la última también, ya te la dejo para que la vayas pensando, porque está relacionada a si va a haber más cambios en el gabinete. Porque en un momento se había hablado, después de la ley bases, bueno, iba a haber cambios, o los cambios ya ocurrieron. Yo creo que va a haber más cambios. Yo creo que va a haber más cambios. Miremos con mucho detenimiento en los próximos días de la Cancillería. Yo creo que hay algo que está dando vuelta ahí, con Diana Mondino. Ella desmintió, pero... bueno... Cuando el río suena... Viste que cuando el técnico lo tienen que ratificar muchas veces, el técnico de un equipo de fútbol es porque está en la cuerda floja, ¿no? No me hables de técnicos, justo. Sí, me imagino. Cuando tenés que salir tanto tiempo a aclarar que no te vas, es porque algo pasa, ¿no? Yo creo que hay que mirar ahí, porque las señales políticas muchas veces son más fuertes que lo que se pueda decir públicamente. A ver, estás convocado a una reunión tan importante como el G7 y no viajas con tu canciller, es raro, es llamativo, es una señal. Es como si se discutía la invitación de Nicolás Pose, el ex jefe de gabinete, a los actos del 25 de mayo. ¿Te acuerdas que se decía, va a estar, no va a estar? Bueno, van otro avión. Pero digo, pero ya sabíamos que venía algo por allí. Bueno, esta es una cuestión que suena muy fuerte. Me parece que va a haber que estar atentos ahí. Sandra Petovelo es otro de los casos, muy discutido. Ella ratificó que no va a irse del gobierno. Veremos qué pasa en los próximos días, porque también creo que hay idea de hacer algún tipo de, no digo de reformulación del ministerio, pero sí algunos cambios en el andamiaje de ese y de otras áreas del gobierno,
que quizá lo que hagan es, o lo que generen es salidas más decorosas, o cambio de posiciones, quizá no salida del gobierno, pero sí cambio de roles, cambio de posiciones. Claro. Esto por un lado. Y por lo otro, lo que me preguntabas de si fue la mejor semana en términos económicos, la verdad que ha tenido por lo menos 48 horas muy buenas el gobierno, ¿no? Desde la aprobación de la ley de bases en el Senado, que yo quiero decir algo, me parece importante. ¿Era la ley posible ante una coyuntura como la que tiene el gobierno de minoría absoluta en ambas cámaras? Claro. Si uno lo observara desde otro ángulo, diría, bueno, la verdad que ha sido un buen resultado para el gobierno presentar una ley tan grande que, si bien es cierto, fue achicada notoriamente, pero arriesgarse a la aprobación de algo tan profundo en sus modificaciones, con solo 38 diputados y 7 senadores, y la verdad que termina siendo una conquista política, por más que quedaran 200 artículos de los originales 600. Me parece que no es un dato menor esto que ha logrado el gobierno, que es una ley posible dentro de su realidad legislativa. Claro. Y por otro lado, bueno, eso trajo un cierto alivio en los mercados, baja del riesgo país, suba de los bonos, la ampliación del swap con China, que también fue una buena noticia esta semana, y sobre todo, me parece que para el gobierno la gran noticia fue la inflación de mayo. 4,2% que conocimos el día jueves. Pero yo me paro en otro dato que me parece muy importante, que es la inflación núcleo, que es la que descuenta a precios regulados y estacionales, que fue del 3,7%. Hay un desplome de la inflación. Y por una de las cosas que lo votaron a Milei es porque él decía que venía a bajar la inflación. Y la inflación la está bajando. Y también Milei dijo que para bajar la inflación íbamos a tener que transitar meses muy duros. Y estamos transitando meses muy duros, claro. Es cierto. Pero fíjate que eso se ha convertido en un activo. ¿A dónde hemos llegado en la Argentina, Daniel? Que la gente valora que un político le diga la verdad, aunque la verdad sea dolorosa. Tal cual, tal cual. Gracias, Eva, por la charla. Abrazo grande. Abrazo grande, buen fin de semana. Y feliz Día del Padre mañana. Día del Padre mañana. Sí. Feliz Día del Padre para vos, Dani, y para todos los padres. Igualmente. Que están escuchando, también para el mío. Igualmente, igualmente. Abrazo, Seba, que sigas muy bien. Abrazo grande. Igual. Chau, chau. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.